Hola, hoy les expondremos el tema de dispositivos de almacenamiento, entrada y salida. Los integrantes de este equipo son Lucero Rodríguez Prudencio, Nayeli Saray Campos González, Paola Montserrat Ábalos Rosa. Un dispositivo de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos, en forma temporal o permanente. La unidad de discos junto con los discos que graban conforman un dispositivo de almacenamiento, device drive o unidad de almacenamiento. Una computadora La computadora tiene un almacenamiento primario o principal, RAM y ROM, secundario y auxiliar. El almacenamiento secundario no es necesario para que arranque una computadora, como comúnmente de discos duros externos, entre otros. Ni modo de grabar. Algunos ejemplos de almacenamiento es el escaneo de huella, un disco DVD, una memoria USB, un cable USB, un adaptador y entre más. ¿Qué es un dispositivo de entrada? Un periférico de entrada es un dispositivo utilizado para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de una computadora. También son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Esto quiere decir que un dispositivo de entrada es aquel que permite leer de ese datos. Entonces, esto quiere decir que un dispositivo de entrada es aquel que permite darle datos a la computadora para algún tipo de tarea. Algunos ejemplos de los dispositivos de entrada son el teclado, que nos sirve para escribir en la computadora, mouse, que nos permite mover el indicador, ese no, a ver, tranquilo viejo, un micrófono, que nos permite hablarle a la computadora, webcam, que nos permite grabar imágenes como la que estamos grabando en este momento, lápiz óptico, que nos permite escribir algo y que aparezca en la computadora, escáner, que permite que podamos poner algún tipo de documento o una imagen y que eso se vea en la computadora, escáner de código de barras y joystick, entre otros. ¿Qué es un dispositivo de salida? Son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior del ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la misma forma, se encargan de convertir los impulsos eléctricos en información legible para el usuario. Los ejemplos son el monitor, la impresora que sirve para sacar copias de algunos documentos, los parlantes, el plotter y el videoproyector. ¿Qué es un driver o un controlador? Un controlador es el software que permite que el equipo se comunique con hardware o con un dispositivo. Sin controladores, el hardware que conecte el equipo, por ejemplo una tarjeta de video o una impresora, no funcionará correctamente. ¿Cómo funciona un driver?
Si tienes una placa de video instalada en tu computadora, esta necesita entenderse con el sistema operativo para poder recibir las instrucciones y procesar todo correctamente. Y es justamente esto lo que hace el driver, un puente entre ambos. El driver le da instrucciones al sistema operativo sobre cómo debe funcionar, determinado hardware, y de qué forma el sistema debe trabajar en conjunto para suministrarte los mejores resultados. Esto significa que si tú quieres que un dispositivo de entrada o de salida funcione correctamente en tu computadora, es necesario que el sistema operativo que tienes tenga un driver, porque este driver sirve de intermediario entre el dispositivo de entrada o de salida y tu computadora. A continuación veremos las fuentes de información. Mis conclusiones son de un dispositivo de salida es que me doy cuenta de cuáles son los que, se podría decir, los que me rescatan alguna información, cómo pasar información de una computadora a otra y así me doy cuenta cómo funciona cada uno de estos dispositivos de salida, entre otros. Mis conclusiones son que si tú quieres que tu... No, pues sí, ya. Mis conclusiones son que si tú quieres que tu computadora funcione correctamente, al momento de tener algún tipo de dispositivo, ya sea de entrada o de salida, es necesario tener un driver, ya que un driver, como ya lo habíamos visto, es el que interfiere, actúa como un puente entre la computadora y el dispositivo, ya sea de entrada o de salida.